buenas noches, estamos en Perspectivas. Gracias por acompañarnos. Las formas de comunicación con este espacio, @EFTousaint, mi cuenta de Twitter. También nos puede escribir en hashtag Perspectivas si nos quiere mandar algún comentario. Y por supuesto, @Canal 44 TV, la cuenta institucional del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Comenzamos hoy Perspectivas con el tema de la semana, con el que terminamos la semana pasada. El viernes pidió licencia a su cargo, más que licencia, renunció a su cargo Antonio Cruces, el secretario de Salud, envuelto en distintas polémicas relacionadas primero con el desabasto de medicamentos en una parte importante de los hospitales de nuestra entidad y también con un pasivo que se fue acumulando durante el tiempo, sobre todo con algunos de los proveedores, de 1,500 millones de pesos. Fueron los dos elementos más preocupantes de la gestión de Antonio Cruces. Sale de esta forma del gabinete, dice que quiere ser candidato del PRI a la alcaldía de Zapopan y a su relevo hoy tomó protesta a las 2 de la tarde Alfonso Petersen como nuevo secretario de Salud. Y te saludo, Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Enrique, muy buenas noches para todos. Oye, Alfonso, platícanos primero, que nos describas un poquito cómo te invita y cuándo te invita el gobernador del estado. Bueno, el martes de la semana pasada, de manera para mí muy sorpresiva, lo digo con toda claridad, recibí una llamada de quien se identificó como su secretario particular para convocarme a una reunión en Casa Jalisco. Te voy a decir con toda franqueza, cuando iba de camino hasta pensaba, a ver si esto no es una broma de alguien que me sacó de mi oficina diciéndome que era el secretario particular porque no tenía el gusto de conocerlo, ni mucho menos de tener registrado su teléfono. Sí. Y bueno, tuve la oportunidad de reunir con el señor gobernador en una reunión muy afable, muy amable, donde me explicó pues la situación que él veía en la Secretaría de Salud y donde me convocó precisamente a sumarme en mi calidad pues de un técnico que ha estado en la Secretaría de Salud en 2 ocasiones previas, pues de una persona que pudiera de alguna manera acortar los tiempos de aprendizaje para encontrar soluciones al reto y bueno, pues algo que debo de reconocer con mucha claridad, con una oferta de apoyo que a mí me convenció muchísimo para poder encontrar soluciones a los retos que tiene la Secretaría de Salud. ¿Ahí mismo el martes le aceptaste el cargo? No, le pedí 48 horas para pensarlo. Me parecía muy importante pues platicarlo con la familia, Enrique, la verdad. Sí. Por otro lado, comentarlo con el presidente municipal de Guadalajara, con Enrique Alfaro, que si bien yo no estaba en el Ayuntamiento de Guadalajara como consecuencia de una decisión del presidente municipal, porque hay que recordar que como regidor fui electo, pues me parecía muy importante platicarlo con él, porque considero que el presidente municipal merece todos mis respetos y particularmente todas mis atenciones en ese sentido. Tuve la oportunidad de platicar también con él, de recibir de parte de él pues también una muestra de apoyo, y es así como tomé la decisión de incorporarme, no sin antes haber platicado a su vez con el presidente de mi partido, solicitando la autorización que el reglamento establece para que cuando un miembro del partido acepte un cargo en un gobierno emanado de un partido diferente, pues pueda tener esa autorización. ¿Te costó trabajo también, Alfonso, por el hecho de ser un gobierno del PRI y tú, digamos, tienes una trayectoria muy larga como panista? La verdad, las cosas no me costó trabajo, Enrique, porque entiendo que me incorporo al gobierno del estado de Jalisco, no al gobierno del PRI. Sí. Para mí eso es absolutamente claro. Una vez que pasan las elecciones, los gobiernos gobiernan para todos los ciudadanos y los gobernantes, al final de cuentas, tienen una responsabilidad igual sobre los ciudadanos que tienen una afiliación política, independientemente del partido que pertenezcan, así como por aquellos que no la tienen. Yo acepto este cargo en mi calidad de funcionario, de integrante del gobierno del estado. Reitero, para mí el tema de las elecciones pasó en su momento y hoy, bueno, la solicitud del señor gobernador, como gobernador de todos los jaliscienses, pues precisamente me convoca en ese sentido. ¿Sientes, Alfonso, que llegas como una especie de bombero a apagar algunos fuegos que se han prendido en torno al desabasto de medicamentos, en torno a la deuda que tiene la Secretaría de Salud, en torno a la gestión administrativa de la propia instancia estatal? ¿Te parece que llegas más como bombero? No me sobrevaloro tanto, Enrique, con toda franqueza lo digo, que llego como una persona que puede tener alternativas para enfrentar retos que en este momento están presentes en la Secretaría de Salud ante pues la renuncia del anterior secretario de Salud. Siento que llego como una persona que conoce la dependencia, que he enfrentado problemas similares en años anteriores, lo cual disminuye el tiempo de aprendizaje y por supuesto llego con un enorme compromiso con lo que siempre me ha apasionado y que sin duda ubico como mi vocación, que es precisamente la salud. ¿Qué es lo que más te preocupa actualmente? Entiendo que ahorita vas a hacer la revisión de lo que encuentras en la Secretaría de Salud, pero seguramente desde afuera, siendo regidor en Guadalajara, le diste seguimiento a la información en torno a la Secretaría de Salud. ¿Qué es lo que más te preocupa en este momento?
Mira, a diferencia, por ejemplo, de la ocasión anterior que regresé a la Secretaría de Salud, cuando el gobernador Emilio González Márquez me convocó, en donde el tema principal era una situación asociada con un problema epidemiológico relacionado con la epidemia de dengue e influenza, aquella época del famoso H1N1. Hoy el tema es más un tema de carácter administrativo financiero. Hoy lo que está haciendo crisis es el abasto de los medicamentos. Hoy lo que está haciendo crisis es los trabajadores de la salud que están en huelga porque no les han pagado. Ese es precisamente hoy el reto más importante. Sin embargo, tengo muy claro, Enrique, que atender un reto de esas características bajo ninguna circunstancia permite desatender lo demás. Porque sería un gravísimo error que tuviéramos todo el apoyo necesario y particularmente encontráramos las formas o alternativas administrativas para resolver la situación administrativa y financiera y que nos brincara un tema desde el punto de vista de salud pública. De tal forma que, si bien es un hecho que lo tengo como una absoluta prioridad, el tema administrativo y financiero, también tengo muy claro que no podemos descuidar ninguno de los otros temas. ¿Crees que Antonio Cruces hizo un buen trabajo al frente de la Secretaría de Salud? Pues mira, la verdad de las cosas es que eso es muy difícil de evaluar. En este momento no tengo información suficiente para opinar al respecto. Me parece que hizo su mejor esfuerzo. En las ocasiones que lo vi, me manifestó, que tuve la oportunidad de interactuar con él en algún evento o algo, pues siempre manifestó su interés en trabajar lo más que se pudo. Creo que pues una opinión ya un poquito más fundamentada la podré dar una vez que conozca más de la información de la Secretaría de Salud, lo cual calculo que serán unos 10 días aproximadamente. ¿En unos 10 días harás un primer posicionamiento? En unos 10 días estaré en condiciones de hacer un posicionamiento responsable. Ahora, Alfonso Petersen, si encuentras algo irregular que tenga que ver con corrupción, pagos, desviaciones, ¿lo harás público? Mira, Enrique, yo platiqué este tema con el señor gobernador, le insistí mucho en que se escuchan muchas cosas en el entorno. Sí. Hay que decirlo con toda claridad, el hecho de que se escuchen muchas cosas no significa que las haya, pero sí le comenté de mi interés de no acusar absolutamente a nadie de entrada. No es mi estilo llegar a las dependencias y decir todo lo que hicieron antes no sirve y ya llegó el que sabe. Sí. No es mi estilo llegar a decir todos son ladrones menos yo. No, ni lo voy a hacer, sería un irresponsable y me parece una irresponsabilidad que caigan en esa tentación. Pero también le dije con toda claridad que en caso de que documentara alguna irregularidad, pues solicitaba su apoyo precisamente para proceder de acuerdo con lo que marca la ley. Y el señor gobernador me manifestó su total y absoluto apoyo y compromiso en este sentido. En esa conversación que tuviste el martes con el gobernador, y supongo que días después tuviste mayor acercamiento con Aristóteles Sandoval, ¿te expresó preocupaciones sobre cómo avanza la Secretaría? ¿Te lo dijo? Bueno, me expresó preocupación precisamente sobre cómo está la situación de la Secretaría por los temas que acabo de mencionar. Sí. El tema de los gastos de medicamentos, el distanciamiento que ha habido con los del Grupo 22 de Abril, sí, los problemas de manifestaciones. Hoy incluso tuvimos una sí, de trabajadores que manifiestan no haber recibido sus quincenas en los últimos 2 meses. En fin, reitero, hay una gran cantidad de retos, hay hospitales que no están operando adecuadamente, en fin, yo creo que sí hay muchas cosas que tenemos que resolver. Y bueno, pues en beneficio de la salud de todos los jaliscienses, espero que los podamos resolver muy pronto. Antes de despedirte, Alfonso, 1,500 millones de pesos en pasivo que se tienen que pagar a proveedores. Es difícil solventar esta cantidad de aquí a final del sexenio, ¿no? Es difícil solventar esta cantidad si no tenemos un apoyo contundente de parte de las diferentes autoridades, tanto locales como nacionales, para resolver. Pero yo espero que podamos no solamente encontrar un apoyo necesario, sino también esas medidas administrativas que nos permitan atender esta situación y que de esta forma, además, generemos las condiciones para que esto no vuelva a pasar, Enrique. Sí. Porque algo que no puedo dejar de reconocer es que la situación por la que hoy está pasando la Secretaría de Salud Jalisco desde el punto de vista financiero no es exclusiva de Jalisco. Se repite en otros estados como consecuencia también de una serie de modificaciones que se han hecho a la ley que hace que el ejercicio de los recursos de la salud esté muy cooptado y en ocasiones muy complejo de poderse ejercer. Entonces, espero que podamos encontrar esas alternativas que nos permitan tener un adecuado, responsable y particularmente estrictamente pegado a la ley ejercicio del Seguro Popular, pero sin descuidar algunas otras necesidades. Alfonso Peters, en unos 15 días platicamos sobre qué encontraste y un primer diagnóstico de la Secretaría. Será un gusto, Enrique, un saludo para todos y muchas gracias. Un saludo, es Alfonso Petersen. Fara es el nuevo secretario de Salud Estatal. El viernes pasado, Antonio Cruces, nada polémico, secretario de Salud, que llegó
también a reemplazar a González Álvarez, quien en su momento fue también, pues, se encargó de los hospitales civiles, fue director de los hospitales civiles, estuvo también en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Llegó precisamente a reemplazarlo hace algunos meses, después de la coyuntura. En 2015, Antonio Cruces decide dar un paso al costado con objetivos electorales, buscar Zapopan, buscar la presidencia municipal de Zapopan. Sin embargo, es innegable que se va en una serie de polémicas. Algunas se las planteábamos ya a Alfonso Petersen en la entrevista, que es el tema de las irregularidades por ejemplo, cuando pasó por el Seguro Popular, o también decir este pasivo de 1.500 millones de pesos, muy importante para el pago de proveedores. Es decir, estamos hablando de una gestión polémica, controversial, la de Antonio Cruces. Ahora llega Alfonso Petersen, unos dicen como auditor, otros dicen como bombero, es decir, ha habido distintos calificativos, pero es un hecho que es una apertura de parte del gobierno del Estado, de parte de Aristóteles Sandoval, a un perfil externo al priismo, un perfil externo a su núcleo más cercano, porque los últimos movimientos que habíamos visto en el gabinete, sobre todo reforzaban el control de quien ha estado cerca del gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval. Estamos en Perspectivas, vamos a platicar de muchos temas, quédese con nosotros. Hablamos sobre el acoso en las calles, un grave problema en nuestra sociedad, sucede todos los días, una realidad a la que se tienen que enfrentar cientos y miles de mujeres en nuestra metrópoli. Y también hablamos sobre las multas que se van a empezar a sancionar, que se van a empezar a poner esta semana por no haber afinado el auto y por lo tanto estar contaminando en los espacios públicos. @Canal 44 TV, @EFTousaint, mi cuenta personal, o #Perspectivas. Estamos en comunicación, escríbenos. El acoso callejero será considerado como una falta administrativa en los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara a finales de este año, conducta que en caso de cometerse será sancionada con multa económica, arresto administrativo hasta por 36 horas y la obligación de recibir capacitación en perspectiva de género. Esta propuesta fue dada a conocer por la Agencia Metropolitana de Seguridad y, según su administrador, Marco Valerio Pérez Goyaz, para incluir esta figura se modificarán y homologarán los reglamentos de los 9 municipios metropolitanos. Los piropos, miradas lascivas, señales o palabras obscenas, así como tocamientos y manoseos a las mujeres en la vía pública, serán conductas que estarán catalogadas como acoso callejero. Estos cambios en las normas municipales forman parte de 3 acciones que recientemente fueron presentados por la agencia en conjunto con el Instituto Jalisciense de las Mujeres como una estrategia para inhibir la violencia contra ellas en la calle. Estamos de regreso en Perspectivas. El acoso callejero, un mal que vivimos en nuestra sociedad, que afecta a miles y miles de mujeres y que no sé qué opinas, Erika Loyo, pero muchas veces ni siquiera se ha visto como problema. ¿Cómo estás, Erika? Bien, y tú, muchas gracias. Erika es la directora del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Primero es visibilizar el problema, ¿no? Hay un problema en nuestras calles de acoso callejero a las mujeres. Sí, fíjate que yo creo que lo más importante es hacer visible el problema, desnaturalizarlo, que esa es una parte fundamental, dejar que se acostumbre, ¿no? Hacer muy clara la diferencia entre el acoso como una conducta delictiva o que falta a las propias mujeres o a cualquiera de ellas, y hacerlo como una conducta de verdad delictiva, como una conducta que las mujeres no quieren, que no necesitan, que no están buscando. En muchas de las ocasiones los propios hombres son los que nos dicen, bueno, ¿y qué si llega a ser una conducta delictiva y que no? Sí, ¿cuál es la línea? Podríamos comenzar por ahí, Erika. ¿Qué es acoso? Es decir, ¿cómo lo podemos definir y cuál es, digamos, la línea entre lo que es delictivo y lo que no es delictivo? Fíjate, acoso callejero está definido en las propias leyes y las normas como aquella conducta que atenta contra la propia libertad sexual de las mujeres, generando una conducta que las mujeres no desean para sí mismas, ¿no? Puede ser desde un piropo, un manoseo, los que les llaman los repegones, ¿no? Puede ser una mirada lasciva, decirles cosas, mirarlas mal. Entonces, todo ese tipo de conductas ya atentan contra su libertad sexual que ellas pueden tener en la calle,
normalmente o en el transporte público, y que dicho sea de paso hemos venido modificando por todos estos temas de violencia que vivimos, ¿no? Entonces, el acoso es eso. Los hombres, cuando los hemos llegado a tocar con los módulos de intervención que tenemos en el transporte público, casi todos aceptan la publicidad que les damos porque ellos tienen muchas ganas de saber cuál es el límite o en dónde está esa línea tan delgada. Es un asunto aparte muy educativo, ¿no? Es que ese es el tema. Que muchas veces no es tan fácil saber cuál es la diferencia, como estás ya transgrediendo algo, ¿no? Si la mujer no lo quiere, si no te lo pidió, ahí está, si no lo busca, eso es, ¿no? Ahí está la conducta delictiva o la conducta que puede ser lasciva. Entonces, por ejemplo, ¿cualquier piropo es acoso? Si la mujer no te lo pidió, sí. Si la mujer está consintiendo ese tema, pues entonces no tiene nada que ver porque están en una relación o en una comunicación consentida. El problema es que el acoso callejero en todo el estado ocurre como una conducta delictiva. Las mujeres no lo buscan, no lo necesitan, ¿no? Entonces, por eso lo que estamos intentando es sacarlo de la normalidad, visibilizarlo, desnaturalizarlo, pero empezar a hacer toda una estrategia de educar o generar una cultura de respeto, que es lo que nos importa. ¿Qué tan grave es, Erika? Te lo pregunto porque hay ahí asuntos que tienen que ver, por supuesto, desde lo penal, la impunidad, pero también un asunto de control del espacio público, porque en realidad pues el espacio público históricamente se ha construido en torno a los hombres, y los hombres sentimos que el espacio público es nuestro espacio vital, si se puede decir. Ahí nos desarrollamos, y la mujer, lamentablemente, eso es parte de nuestra cultura, más bien empujada hacia el espacio privado. Es decir, ¿qué tan grave es en nuestra sociedad? Cuando ustedes se acercan con hombres, cuando se acercan con mujeres, ¿qué tanto hemos logrado que el espacio público sea un espacio, digamos, de convivencia, o en realidad sigue siendo un espacio que sobre todo masculiniza o que está vinculado al hombre? Fíjate que yo creo que el espacio público es un espacio masculinizado por naturaleza, pero además apenas estamos empezando a dar los primeros atisbos para quitarle este sello, ¿no? Para tratar de generar relaciones de igualdad y de respeto entre hombres y mujeres. Por eso es que estamos enarbolando todo el tema de ciudades seguras para las mujeres. El instituto, por primera vez en la historia, es parte del Consejo Estatal de Desarrollo Territorial y Ordenamiento Urbano, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Se entiende que la perspectiva de género es importante para eso. Por supuesto, porque una ciudad que es segura para las mujeres es segura para todos y todos, y parte del precepto del respeto, de la igualdad y de la convivencia, que no solamente refiere a elementos de seguridad como las luces, que estén limpias las calles, que los lotes baldíos estén limpios, que los senderos seguros de verdad sean seguros, que los parques puedan recibirlas a cualquier hora. No solo incluye todo este tipo de cosas, sino que incluye relaciones de convivencia. Y en esas relaciones de convivencia, la encuesta de INDIRE, pues sí, coloca a Jalisco en el tercer lugar a nivel nacional en problema de incidencia de violencia comunitaria, lo cual significa que 5 de cada 10 mujeres ha sufrido algún episodio de violencia en la comunidad, en el espacio público, y en el transporte público se te va a 8 de cada 10. En el transporte público. Así es. Entonces, en realidad este es un problema que tenemos, y es un problema que estamos intentando desnaturalizar a partir de modificaciones en el bando de policía y buen gobierno de los municipios, en principio con una falta administrativa, ¿no? Para ver si lo hizo una vez y lo multaron, a ver si no le duele que lo siga haciendo después, ¿no? Quizás llegándoles al bolsillo. Sí, tal vez. Pero al mismo tiempo quizás se contemplan también sanciones educativas, ¿no? En donde o los podemos canalizar al CECOVIM, que es el Centro de Reeducación de Conductas Violentas hacia las Mujeres, próximo a inaugurarse ya oficialmente, o los podemos canalizar a trabajo comunitario. Esto depende mucho de la sanción que imponga el propio ayuntamiento. Pero como el acoso callejero es un tema municipal, de que está en el territorio, nos pareció lo más conducente trabajarlo desde esta vía, por eso lo trabajamos con la Agencia Metropolitana de Seguridad. Y esto va a pasar en los cabildos de los distintos municipios de la zona metropolitana, es decir, es un acuerdo que hicieron el Instituto Jalisciense de las Mujeres con la agencia, pero ahora se tiene que actualizar en los municipios. Así es. Yo creo que los municipios actuarán muy pronto, quizás el próximo mes, en estas modificaciones, determinando las medidas que ellos puedan
sugerir o que les sean más propicias. Pero entonces, digamos, Erika, en el espacio público, estás en el camión, estés en un parque, si un policía ve o escucha algo inapropiado Tiene que ser contra una capaz mujer, de actuar. tiene que actuar. Así En una es. primera instancia se optaría por una medida administrativa, una sanción administrativa, y eso podría ir escalando de acuerdo a la reincidencia de la persona. Así es, depende del tipo de falta. Pero esto también implicaría que entremos a capacitar a las y los policías, ¿no? Para decirles, esto hay que atenderlo. Exacto. ¿Cuáles son las conductas que son las que merecen ser atendidas? ¿De qué manera? ¿Cómo se deben de canalizar? ¿A partir de qué elementos, no? Y que también les podamos dar elementos a las propias mujeres, ¿no? Sí. Porque alguien mencionaba que cómo vamos a subirlo a una sanción administrativa o de capacitación o de reeducación si las propias mujeres no estamos viendo de qué manera podemos, digamos, decir que el delito existió, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo también con los módulos itinerantes que van en todas las rutas de camión, ahí tenemos a 9 personas que están 2 equipos en la mañana y 1 en la tarde, sensibilizando, reeducando, ¿no? Y hay un folleto específico para mujeres que te habla de qué tipo de estrategias o qué tipo de cosas tú puedes implementar cuando tú eres sujeto de acoso callejero o de hostigamiento, ¿no? O de repegones o de cualquier otro tipo de conducta. Pueden ser desde buscar testigos, ¿no? Desde tomar evidencia fotográfica. Muchas mujeres vemos que han subido evidencia fotográfica a las redes sociales. Que ahora el celular te ayuda mucho en eso. Claro. O si no, llamar al conductor, que los conductores y las conductoras ahora están ya capacitados para cómo los dueños no son dueños, pero los que manejan la unidad en ese momento tienen que actuar. Y saben cómo actuar, ya sea que lo bajen, que le llamen la atención o que busquen a una policía, ¿no? Pero por lo que te escucho, Erika, es un proceso estructural, porque no solamente es sancionar y multar a quien cometa actos de acoso en la vía pública, sino aparte la idea es buscar otros procesos de reeducación, que eso es lo más estructural. Estamos hablando de 25, 30 años tal vez, ¿no? Sí, pero en el fondo estamos apostando mucho sobre eso en el gobierno del estado. Es decir, dentro de poco el propio gobernador hablará del tema. Ya tenemos un centro que va a reeducar conductas violentas, en donde pues cualquier hombre puede llegar por voluntad propia si se reconoce como un hombre violento que quiere cambiar, o en donde van a ser remitidos por las juezas y los jueces. Incluso en las modificaciones a las leyes que metimos la semana pasada en el Congreso del Estado, hay una multa que tiene que ver con mandarlos directamente a las conductas de reeducación, ¿no? Pero acompañado de eso habrá una red muy grande que intenta educar en las nuevas masculinidades, lo cual significa formas de convivir entre iguales, hombres y mujeres, sin llegar a la violencia, bajo el respeto. No es más hombre el que dice un piropo, no es más hombre el que se le acerca de determinada forma a una mujer o que la invade su espacio, sino quien la respeta, quien le da su lugar, ¿no? Entonces, esta apuesta por la reeducación es una apuesta de largo aliento. Larguísimo. Sí, pero tiene que comenzar en algún 10, momento. 20 años, pero teníamos que comenzar a hacerlo y teníamos que empezar a hacerlo desde los espacios en donde tenemos ahorita y que pueden ser susceptibles de cambio. Erika, la Fiscalía, ¿qué tanto has visto que la propia Fiscalía ha ido modificando sus formas de entender estos problemas? Porque creo que era un gran cuello de botella la Fiscalía, porque generabas la denuncia, era difícil que los agentes o las agentes del Ministerio Público estuvieran capacitadas para entender lo que estaba denunciando. No sé si ustedes han podido trabajar con ellos también. Fíjate que nosotras hemos trabajado mucho con ministerios públicos en la sensibilización y la capacitación y también en el conocimiento de muchos protocolos. Justo hoy conversaba con el señor fiscal y mencionábamos que ya los ministerios públicos llevan todo un proceso de capacitación teórico y que ahora tenemos que pasar al campo, ¿no? A que sepan buscar pruebas, ¿no? Argumentar en juicio. Es la columna vertebral del proceso. Si un ministerio público, un agente, no puede probar algo, pues por más que haya existido, y más en este tipo de casos de violencia de género, ¿no? Y ahorita sobre todo que estamos, por el tema de la alerta, modificando los protocolos, el ALBA y el de feminicidio, pues la siguiente fase será capacitarlas y capacitarlos
para que estos nuevos protocolos los puedan implementar lo más rápido que se pueda, ¿no? Creo que tenemos por ahí un comentario sobre este tema a través de WhatsApp. Buenas noches, estoy totalmente de acuerdo en que hay, sabemos, hombres que se pasan con las mujeres, al igual que hay mujeres que no se dan a respetar al empezar por su léxico tan vulgar que tiene. Bueno, yo creo que no es darse a respetar, ¿no? Uno tiene los derechos que tiene, más allá si hablas de una forma u otra, ¿no? Claro. O al yo creo que eso puede estarse defendiendo, ¿no? Yo sé que no es justificación para ningún tipo de violencia, aunque hables de otra forma, ¿no? Pues el sistema de igualdad a lo que nos lleva es a estas relaciones basadas en la armonía y en el respeto, ¿no? Entre iguales. Y eso implica educación también. Yo soy de la idea, Erika, que todos fuimos educados en una cultura machista, todos. Todos. Sí. O sea, creo que hay gente, todos y todas, creo que hay gente que entendemos eso y tratamos de luchar contra ese tipo de actitudes, y otros que dicen, yo aquí me quedo, ¿no? Sí, pero apostamos por formar a más que se nos unan. Erika, gracias. A ti, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Vamos al corte. Escríbenos #Perspectivas. Ya están llegando también mensajes de Twitter. Al regreso hablamos sobre las multas. Hoy andamos mucho de sanciones y multas por contaminar en zona metropolitana de Guadalajara después de que el gobernador suspendió la verificación en enero pasado. Regresamos. Automovilistas de la zona metropolitana de Guadalajara se pronunciaron a favor de la aplicación de una multa de más de 2,400 pesos por no verificar los coches para evitar que emitan gases de efecto invernadero. Dueños de vehículos de modelos anteriores a 2010 aseguraron haber afinado este año sus coches bajo el argumento que es responsabilidad de todos que se cuente con una buena calidad del aire. Por su parte, la Secretaría de Movilidad ha dado inicio a los operativos contra vehículos contaminantes en la zona metropolitana, que consiste en sancionar a los automotores que sean ubicados dentro de esta categoría, informó el titular de la dependencia, Servando Sepúlveda Enríquez. El secretario indicó que dicho programa no está enfocado a una clase específica de vehículos, sino que la revisión es general, ya que en los denominados vehículos chimenea entran tanto particulares como de carga y todo tipo de vehículo en general, y se había anunciado una estrategia diferente sobre el transporte público. Estos operativos se mantendrán hasta concluir el año. Estamos de vuelta en Perspectivas. Gracias por acompañarnos totalmente en vivo este lunes por la noche, penúltimo lunes de octubre. Gracias a Rafael Hernández, que se comunica con nosotros a través de Twitter. Dice: la penalización del acoso a la mujer sería un paso adelante. El acoso callejero en Europa es arresto inmediato. Con relación al tema que nos planteaba Erika Loyo, sería hasta la tercera instancia que se detendría a una persona, es decir, primero habría una multa administrativa, después un proceso de reeducación, y en el tercer lugar, ya cuando alguien ha reincidido en un par de ocasiones, en ese momento sí llegaría una detención administrativa. Y sobre la entrevista con Alfonso Petersen, quien hoy juró el cargo como secretario de Salud por tercera ocasión, con Alberto Cárdenas, con el mismo Emilio González Márquez, también en un proceso más o menos parecido al actual. Nos dice Cuba, de aquí para allá, de allá para acá, pero no sueltan el hueso sin resultado y viven de lo que produce el pueblo. Caray, viva México. Con relación, yo creo que en el caso de las intervenciones de Alfonso Petersen en periodos anteriores, creo que ha demostrado solvencia. Lo hizo en aquella coyuntura trágica con Alfonso Gutiérrez Carranza y toda esta epidemia de dengue que vivimos en zona metropolitana de Guadalajara, y también creo que con Alberto Cárdenas tuvo un papel acertado. Veremos en esta ocasión con Antonio Cruces si logra darle orden a la Secretaría de Salud y sobre todo si no se levanta ningún indicador, que siempre eso es lo más importante, que la salud de los jaliscienses esté en buenas condiciones. Y saludamos a Adriana Rodríguez, ella es directora general de Gestión de Calidad del Aire de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, muy agradable de estar aquí. Gracias por acompañarnos. Gracias. Adriana, a ver, platícanos, esta semana comienzan las multas por contaminar. Sí, bueno, de hecho te comento que ya la instrucción se había girado por parte del secretario de Movilidad y se está buscando justamente atacar la emisión de estos contaminantes como monóxido de carbono, como partículas, hidrocarburos,
que se emiten principalmente de aquellos vehículos que están en malas condiciones, ¿no? Y que están en toda la ciudad de manera visible, contaminando, frente a una temporada invernal que se aproxima y que no sabemos cómo viene en un año tan complicado como fue 2017. Entonces, prácticamente el secretario dio la instrucción de dedicar, digamos, una inspección bastante intencionada a la detención de este tipo de vehículos, ¿no? Es decir, si un agente de la policía vial ve a un auto que está contaminando ostensiblemente, es decir, que se alcanza a ver el humo, en ese momento debe de detenerlo. Así es. ¿Y cuál sería el procedimiento? ¿Lo tiene que multar? ¿Tiene que levantar su auto? Se levanta un folio y, bueno, una vez que se hace una inspección por parte de la agente, esto es ya más un procedimiento de la Secretaría de Movilidad, sí. La sanción es retirar el vehículo y llevarlo a corralón. Entonces, esto puede derivar de acuerdo digamos, a la valoración que haga la agente en ese momento, pero finalmente lo que estamos buscando es aplicar la sanción como ya está plasmada en la ley de movilidad. Es que eso ya existía, ¿no? Exacto. Pero ¿por qué este anuncio? ¿Es porque tal vez no era tan común que se multara? ¿O? Fíjate que yo creo que bueno, después de un año complicado para la verificación, sí. Nos dimos cuenta nosotros en una campaña que estuvimos muy activos en agosto y septiembre, tratando de hacer conciencia con los conductores y particulares sobre el tema de la importancia de afinar, sí. Ya no tanto la verificación, pero de afinar. Nos dimos cuenta que pues hubo una confusión, o sea, hubo una percepción generalizada de que el programa de verificación ya no operaba. Sí. Entonces, me parece que eso relajó también un poco algunas otras cuestiones que tenían que ver con sancionar a las fuentes móviles. Entonces, la ley de movilidad establece 2 sanciones. Una sanción para los vehículos que no cuentan con holograma, porque no verificaron en el momento que el calendario lo señala, que en este caso está... Que ahorita está suspendido. Suspendido. Y existe... Para 2018. Para 2017. Para 2017, exacto. Es decir, si tú no verificaste en 16 o en 15, sí te pueden multar. En este año están prácticamente... Nadie está multando por ese tema. Bueno. Sí. Pero digamos que en 2018, ya con el nuevo calendario, pues se tendrá que proceder conforme al calendario que se vaya a publicar. Y lo que sí estamos buscando, y justamente para, digamos, resarcir un poco esa confusión, que sí la hemos notado, y que produjo quizá pues una baja en la verificación, es pues empezar a hacer conciencia de que si bien no se te está exigiendo el holograma, si estás contaminando de manera visible, tienes una responsabilidad y puedes ser sancionado, ¿no? Ahora, más o menos para que nuestros televidentes se den una idea de cuánto te cuesta o cuánto te costaría, yo sé que esto tiene que ver más con movilidad, pero si tú tienes una idea, que levanten tu coche y lo lleven al corralón. ¿Cuánto costaría más o menos? Mira, entiendo que la sanción es más o menos por cerca de entre 1,800 y 2,000 pesos, la sanción, digamos, la infracción por contaminar ostensiblemente y lo que derive en los días que esté en el corralón. Y además, para poderlo liberar ambientalmente el vehículo, tendrás que evidenciar que efectivamente hiciste la reparación está implícita porque tienes que pasar una prueba de verificación. Entonces, y tienes que traer, o sea, sí tienes que verificar para demostrar que cuesta la multa entre 1,800 y 2,000 pesos, más aparte un par de días en el corralón, más aparte la afinación y la consecuencia de verificación. Es decir, te podrás estar gastando 4,000, 4,500 pesos. Así es. Y si ahorita vas a afinar y verificas, y por lo tanto estás en regla, te podría estar gastando unos 2,000, 2,500 pesos. Sí, vez, ¿no? Que digamos que ese ya debiera ser un gasto, desde mi punto de vista, debiera ser un gasto asumido con el conductor, ¿no? Sí. Ahora, decías ahorita, Adriana, hubo una confusión entre la ciudadanía en torno a la verificación. Me parece que también hubo una mala comunicación en un principio, porque hay que recordar que el gobierno del estado salió en su momento el gobernador en enero a hablar sobre la verificación y no quedaba claro si estaba suspendiendo el programa en sí o si nada más estaba suspendiendo la sanción. Incluso yo escuché el audio antes de venir a este programa y me quedaron dudas en ese momento. Todos los comunicadores nos confundimos en torno a exactamente qué estaba anunciando el gobernador. Ya días después el gobernador dijo, no,
no se suspende el programa de verificación, se suspende la sanción. Pero también hubo un problema de comunicación, estarás de acuerdo conmigo. No solamente fue una mala comprensión de los ciudadanos. Mira, nosotros desde la Secretaría de Medio Ambiente fuimos muy insistentes en declarar y en procurar aclarar que el programa no se suspendía. No, tú fuiste conmigo unas 3 veces, yo creo. Sí. A hacer Oigan, el programa sigue activo, lo que no les vamos a requerir es que lo hagan en un momento determinado, como lo veníamos acostumbrando en el pasado, ¿no? Entonces, creo que por parte de, al menos por parte del gobierno del Estado, se buscó tener también mucha insistencia en que el programa no estaba muerto, seguía activo, estamos trabajando con los talleres para hacer las actualizaciones pertinentes y seguir teniendo unas pruebas confiables en la verificación. Y bueno, yo sí, más bien creo que hay poca cultura y poca atención a estos temas que tienen que ver con una responsabilidad con el vehículo. Entonces, es muy fácil que interpretemos las cosas. También no lo dijo bien el gobernador. Me parece que el gobernador, incluso yo se lo pregunté en entrevista al gobernador del estado, creo que él tampoco quedó tan confiado y tan satisfecho con lo que anunció ese día en torno a este tema. Mira, me parece que fue una decisión complicada. Sí, entiendo muy el momento complicada. que vivíamos en enero de este año con el gasolinazo y todo lo demás. Exacto. Ahora, ¿qué porcentaje de autos en este momento sin sanción ha verificado? Arriba de un 15% en todo el estado. Y te puedo decir que para el caso de la zona metropolitana de Guadalajara es cerca del 12%. 12% de los autos ha verificado en este momento. Digamos, en área metropolitana de Guadalajara sí, mira, por aquí tengo la cifra exacta. En el estado tenemos un total de alcance de 15.4%. O sea, uno de cada 6 autos, más o menos, uno de cada 7 autos. A este momento. A este momento. Y en área metropolitana, mentí, son cerca de 19%, porque sí, hay más afluencia a la verificación en área metropolitana que en el resto del estado. Y como porcentaje general, entonces andaríamos por el 16, 17% más o menos de autos que han verificado. Eso en términos... Son cerca de 530,000 vehículos. 530,000 vehículos nada más de... Y para comparar un poquito, mira, te voy a dar las cifras. En 2016 cerramos con 798,000 verificaciones. O sea, va 300,000 abajo. Sí, que digamos pero faltando 3 meses para que se acabe el año. Exacto, ¿no? Faltan 3 meses. Nosotros creemos que, con este apoyo que se está viendo reforzado desde la Secretaría de Movilidad, estamos buscando también tener una campaña de comunicación, bien lo has dicho, eso es muy importante, estar insistiendo con los conductores y no solo con el tema de verificación, de la importancia de tener en buenas condiciones un vehículo que ya sabemos que contamina, ¿no? Entonces, estamos trabajando nosotros bajo un marco de una campaña a la que se suscribió el Estado de Jalisco, que es la campaña Respira Jalisco, que viene de la coalición Aire Limpio y el Clima. En días pasados tuvimos por ahí un evento con el tema de ladrilleras y se reforzó, digamos, la necesidad de estar todo el tiempo dando a conocer los beneficios de tener una conducta ambientalmente responsable, la necesidad de poner el tema de salud primero. Entonces, estamos buscando desdoblar todos estos mensajes en los próximos meses, aunado a esta temporada invernal que no sabemos cómo viene, que puede complicarse mucho, y creemos que vamos a tener una buena respuesta por parte de la ciudad. ¿El universo de autos en Jalisco son cuántos? ¿Cuántos autos hay? ¿3 millones más o menos? Sí, 2,900,000. Es decir, se han afinado 530,000. Eso quiere decir que en este momento 2.4 millones de autos están expuestos a una posible multa. Sí. Es decir, que no es un universo. Condiciones. Muchos serán tal vez autos nuevos que no estén contaminando. ¿Qué pasa con el transporte público, por ejemplo? Que vemos camiones que están contaminando por todos lados. Todos son sujetos a la sanción. Es decir, ¿el policía vial puede parar al camión? Así es. De hecho, una primera propuesta que hizo la Secretaría es que se dirigieran unos operativos, cuando hablábamos de hacer operativos dedicados y estábamos en estos arreglos y análisis con la Secretaría de Movilidad, que hubiera operativos dedicados a transporte pesado, porque ya sabemos que ahí es donde se puede estar dando una intensidad vehicular diferente a la de un particular y también motores bastante descuidados, ¿no? Que conllevan una emisión visible y ostensiblemente contaminante. Sin embargo, bueno, la instrucción ya fue prácticamente todo el parque vehicular. Nadie nos salvamos. Son de gobierno, camiones, así es. foráneos. Pero luego también como ciudadanos hay que recordar que si bien tenemos un parque de cerca de 5,000, 6,000 unidades de transporte público
que si bien son intensivos, no se comparan con lo que con son la cantidad 2,5 de kilómetros. millones, ¿no? Ajá, exactamente. Y por más nuevos que sean, digamos, si los tienes con un uso intensivo, está igualmente contaminante y puede ser que más incluso que uno que recorre 10 kilómetros todos los días, ¿no? No, incluso un coche nuevo a los 7, 8 meses ya los tienes que estar afinando. Así es, así es. Estamos con la directora general de Gestión de Calidad del Aire, con Adriana Rodríguez Villavicencio, platicando sobre las multas que ya se están poniendo en las calles a todos esos autos que contaminan ostensiblemente, o camiones, o el automotor que sea, como nos dijiste, ¿no? Aquí no va a haber ninguna diferencia. Multas de en torno a, me repites, 1,800 pesos, ¿no? 1,800 a 2,000 pesos las multas por no haber afinado o verificado tu auto. Seguimos en Perspectiva, regresamos unos minutos más con Adriana. Estamos de regreso en Perspectivas, platicando esta noche sobre calidad del aire, afinación, verificación, todos los temas relacionados con esta agenda. Estamos con Adriana Rodríguez Villavicencio, directora general de Gestión de Calidad del Aire. Adriana, si te parece, revisamos los mensajes que nos manda el público. De acuerdo. Felipe García, buenas noches. Qué lástima que lo único que les motiva es el negocio, tanto a uno como a otro, como todos aquellos que se dedican al rubro de la afinación controlada, porque no abogan por dar gratuitamente el control y asesoramiento. Bueno, ahorita platicamos de eso. Negocio. Toño Gutiérrez, los autos contaminan, pero las gasolinas, ¿que cuándo van a estar en la norma en relación a la gasolina? Federico Pajarito nos dice sobre las multas por contaminar, muy bien los agentes si están haciendo lo indicado. Lo malo que paran a muchos vehículos, pero no levantan multas, pero sí los dejan retirarse después, claro, de la clásica mordida. Saludos. Más comentarios, dice Salvatore Arana. Para mí nunca me han preguntado mi opinión y por supuesto estoy en contra. Ya basta de cargarle la mano al automovilista. A ver, aquí hay 4 temas que salen, si quieres que los platiquemos, Arana. Por un lado, el caso del negocio. Si nos puede explicar otra vez el modelo de verificación, que fue un modelo discutido, que pasó en el Congreso del Estado en su momento, con la aprobación de las distintas fuerzas parlamentarias. Por supuesto que no hay ningún modelo blindado contra la corrupción, ni aquí ni en Suecia, pero creo que es un modelo un poquito mejor que el anterior, digamos. Sí, y de hecho, bueno, quisiera aclarar que ahorita sigue vigente el modelo de verificación que recibimos. O sea, estamos en el tránsito hacia un nuevo programa, ¿no? Que bueno, eso ya será otro tema. Sin embargo, sí te quiero decir que hemos buscado reforzar el que tenemos. Hemos buscado tener una actualización en el sistema de control, estamos trabajando muy de cerca con la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, justo para detectar anomalías, digamos, irregularidades en el ritmo de la verificación. Hemos tenido acercamiento con los proveedores, con los propios dueños de talleres y en un momento complicado, ¿no? Porque es un momento justo de transición, que vamos a cambiar hacia otra cosa, ¿no? Y bueno, ha sido complicado el ajuste. Sin embargo, debo decir que nuestra intención siempre ha sido que las verificaciones sean pruebas que garanticen que las emisiones están dentro de norma. Ahora, el tema del negocio es decir, se pregunta mucho, bueno, ¿y por qué el gobierno no paga la verificación? Bueno, pues porque no toda la población tiene un vehículo, ¿no? ¿Qué es lo que decía uno de los comentarios? Hay que dejar de cargarle la mano al automovilista. A mí me parece que de pronto no sacamos la cifra de cuánto se subsidia al automovilista en nuestras sociedades. Y las externalidades que por eso, conlleva, ¿verdad? Es a lo que me refiero. El hecho, por ejemplo, que el 50-70% de la obra pública sea para autos, de entrada, es un subsidio. Me parece que tener un auto genera externalidades, como tú dices, negativas, y uno tiene que colaborar con eso, ¿no? Exacto, con lo que genera. Sí, exacto. Me parece un tema de responsabilidad. Sí. O sea, si yo estoy asumiendo o por la situación que yo tenga, tener un vehículo de algunas características, pues yo soy responsable con mi entorno, con mis vecinos, y entonces yo verifico porque tengo que demostrar que estoy dentro de los límites. Que eso no justifica que se vaya ni a corrupción, ni que se vaya a gasto del gobierno. Todo lo que se gaste aquí, desde mi punto de vista, tendría que ir una gran
bolsa de recursos para invertir en medio ambiente, en transporte público. Que fue la propuesta de este gobierno, ¿no? Que hubiera un fondo verde, que lo recaudado tuviera ya una etiqueta y que se distribuyera justo para estos proyectos. Todavía no vemos nada en esa materia, pero esperemos que en algún momento. Parece las que gasolinas, tú eres especialista en eso. Mira, en el tema de las gasolinas, déjame decirte que recientemente estuvimos colaborando por ahí con una iniciativa desde el Congreso del Estado, porque la norma 016 de la Comisión Reguladora de Energía pues estaba en debate si las gasolinas se oxigenaban o no se oxigenaban con etanol, etcétera. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea de hacer unos ejercicios de modelación para ver qué tan viable era y qué tan benéfico ambientalmente hablando era poder incluir con las gasolinas, así como están especificadas, el etanol. Y vimos que no era viable con las especificaciones que tiene actualmente la norma. Para poder tener etanol, tendríamos que reformular gasolinas, como lo hace Estados Unidos en sus diferentes ciudades, y que considera el tema de ubicación de la ciudad, los patrones meteorológicos, etcétera. Entonces, no estuvimos de acuerdo con eliminar esta restricción, pero lo que me parece muy interesante de este ejercicio que hicimos de manera reciente es que por primera vez una atribución que es federal, el gobierno del estado se preocupa por proponer que exista una mayor calidad de combustibles justo en esta coyuntura de estar revisando la normatividad y las especificaciones que vienen ahí plasmadas en la norma. Pero sí tenemos gasolinas de mala calidad. Sí. Sí son malas gasolinas. Sí tenemos malas gasolinas porque tenemos todavía una considerable concentración de azufre, por ejemplo, ¿no? Tenemos aromáticos y tenemos olefinas, que son precursores de ozono en una buena proporción, que si tú la comparas con gasolinas como las que se venden en California, en Estados Unidos, es una gasolina muy sucia. Sí. Y de hecho, si la comparas con la que el día de hoy se vende y se suministra en la Ciudad de México, bueno, la gasolina de hoy en la Ciudad de México es muy limpia. Entonces, en comparación con la nuestra. Incluso aquí nos comentaban Pablo González y en su momento, se me fue el nombre de la investigadora rusa de la Universidad de Guadalajara. Davidova, exacto. Nos comentaban que incluso la diferencia entre las gasolinas en zona metropolitana y al interior del estado también es abismal. Así en términos de lo que contaminan unas y otras, ¿no? Exacto. Tenemos más comentarios para Adriana. Dice Al Campos, ¿qué pasará con los autos que solo cruzan por la ciudad? ¿También son susceptibles de sanción? Sí. Sí. Pero es difícil ponerles la multa, ¿no? Sí es difícil, pero me parece que definitivamente al menos los detienen, ¿no? Al menos los detienen y a lo mejor les piden, si están pasando o si pasan recurrentemente, pues que hagan lo propio por tener los vehículos afinados y entonces que no estén contaminando de manera ostensible. Pero va a suceder porque se supone que están incluidos en este universo también los vehículos federales, que son todos aquellos unidades de transporte, de logística, de mercancías, etcétera, que pues sí, son de paso. Rafael Hernández dice, ¿cómo saber si las multas por falta de verificación vehicular no tienen que ver más con cuestiones recaudatorias? Bueno, aquí vuelvo a aclarar, estas multas, estas sanciones que se anunciaron, no son por no tener el holograma. Se trata de sanciones que están dirigidas a todos aquellos que de manera visible están contaminando. Si de alguna manera tú no portas el holograma, pero no te encuentras en esa situación, no tienes por qué ser acreedor a una sanción como esa. Sí, que aquí entra la mordida, ¿no? Lamentablemente. Porque al final es un asunto subjetivo. No debería ser subjetivo, pero lo ve la gente, revisa cuánto... Y pues, de ahí la importancia de un buen programa de verificación, porque eso debería ser la evidencia de que efectivamente estás en regla. Y no es mordida. Al final, ¿no? Creo que es lo primero. Ahora, Adriana, ha sido un año difícil en esta materia. Primero, pues en enero, con lo que tiene que ver con el invierno. Sufrimos los incendios en zona metropolitana, que fue una temporada importante en esta materia. Muchísimos incendios, incluso a la misma hora, en el mismo tiempo. Sí. ¿Cómo prevés el invierno? ¿Crees que va a ser difícil? ¿Que vamos a tener niveles altos de contaminación? Recuerdo que el año pasado otra vez tocamos máximos. Sí, puede ser un año difícil, ¿no? Puede ser un año difícil. Definitivamente el récord que llevamos en este momento, comparativamente con años anteriores, en cuanto a número de eventos que ya son críticos y que ya representan una contingencia, es mucho mayor
en este año. O sea, este año prácticamente detonamos el número de eventos fuera de norma. Y bueno, ya con ese récord, sí. y si por ejemplo esta temporada pudiera ser similar a la pasada, aún así ya estamos fuera por mucho de lo que sucedió el año pasado, ¿no? Me parece que la perspectiva ahora en la temporada invernal es que tengamos una situación complicada también, con sequía. No hemos tenido todavía la reunión con los especialistas, meteorólogos que nos pueden apoyar a revisar cuáles pudieran ser estas perspectivas, pero sabemos que estamos bajo la lógica de unos patrones anormales de meteorología, fenómenos regionales que afectan de manera puntual a muchas ciudades y que vamos a tener pues las famosas cuando la capa de las inversiones térmicas. Se me fue sí, la los palabra. efectos invernaderos y todo. Exacto. Ahora, no es también, y ya nos vamos, Adriana, digamos como una especie de admisión de que la política ambiental ha fracasado en Jalisco. Mira, que cada año tenemos peores indicadores. Mira, me parece que cada vez es más complicado resolver la problemática porque la actividad se intensifica, porque la población es mayor, porque las vías son más, los vehículos son más. O sea, tú dirías, si no hubiéramos hecho todo lo que hemos hecho, si estaríamos peor. Exacto. O sea, definitivamente creo que le hemos atinado a diagnosticar el problema y a ver cuáles serían las prioridades, ¿no? Definitivamente. Pero la solución no, ¿va? La solución... Pues falta insistir en la solución, falta insistir en que se tengamos... verifiquen, que se afinen, y en que se exista multe. recurso para una agenda ambiental, de ahí lo importante del fondo ambiental. Entonces, me parece que vamos por el camino, vamos lentos por el rezago que tenemos, pero definitivamente creo que vamos por buen camino. Reina Rodríguez de Semadet, gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias Enrique. Por acompañarnos. Un placer. Nosotros nos vamos, el miércoles tenemos perspectivas a las 9 de la noche para discutir los distintos temas de la agenda. Acompáñanos, coméntanos los distintos puntos de vista que tengas de los temas. Gracias y hasta el miércoles.